programa geometalúrgico de la Unidad Minera Cerro Lindo. Parte del contexto de la presentación vamos a ir con un resumen en el cual vamos a definir los objetivos del proyecto, la metodología que estamos empleando para la implementación del programa geometalúrgico, y hemos definido en dos fases que son geometalurgia mediano y largo plazo y geometalurgia a corto plazo. Posteriormente vamos a ver un poco sobre aplicaciones operativas y por último las conclusiones. Bueno, el programa geometalúrgico realmente tenemos tres principios muy básicos en el cual hemos llevado este programa desde el inicio, en el cual siempre estamos buscando maximizar el valor operacional de la minera Cerro Lindo. Como segundo punto importante es reducir los riesgos sobre producción, ya sea por un desvío a nivel de calidades de concentrado o recuperación del metálico, ¿no? Y por ende también un punto muy importante sobre ciertas características del mineral para en el cual nos puede conllevar a tener un desvío a nivel de producción, en este caso tratamiento. Y por último, hacer una validación y definición de los dominios principales que le llamamos dominios geometalúrgicos, en el cual está dentro de estos dominios sobre una oportunidad o para disminuir ciertos riesgos existentes. Realmente este programa geometalúrgico engloba todas las áreas, ¿no? Desde que se ve desde un punto de vista geológico, metalúrgico, minero, tecnológico, automatización, optimización y por ende también algunas características propias, ya sea a nivel de medio ambiente y seguridad, que más adelante vamos a ver las virtudes que tiene, en el cual tú puedes tener oportunidades de generar valor a partir de características del mineral. Como una pequeña reseña, el programa geometalúrgico que siempre estamos viendo desde un punto de vista de que es una disciplina multidisciplinaria, que netamente es la integración de todas las áreas, como anteriormente comenté en el slide anterior, ¿no? Entonces, es una gráfica que quería definir aquí un poco sobre los riesgos que están latentes a algún tipo de proyecto minero o una operación minera versus el conocimiento del tipo de mineral. En todo caso, marcamos 4 áreas donde tenemos un área incompetente, un área que es determinando ciertas características del mineral, puedes tener una conservación de acuerdo al diseño, un área donde realmente sabemos que hay desvíos y que podemos controlar, y un área que es ya un riesgo inherente, ¿no? En todo caso, cuando estamos en el área incompetente, usualmente tenemos los fatal flows identificados, que aún no tenemos identificados y posiblemente puede llegar a tener una pérdida financiera, una unidad minera, ¿no? Posteriormente, a medida que vas identificando las características del mineral y vas desarrollando más el programa, vamos a determinar que vamos con esa información de conocimiento del tipo de mineral, vamos a empezar a tener ya unos riesgos que realmente estás identificando y que puedes manejar. Hasta un punto que realmente conoces tanto el material, el mineral, en el cual tú ya tienes ya una ganancia marginal, que le llamamos, que vendría a ser el cuánto está costando el programa versus qué riesgos puedes disminuir, ¿no? Entonces ahí es donde se toma una decisión si realmente se debería continuar con el programa para seguir identificando ciertas características de mineral o nuevos cuerpos, o ya vendría a ser también por una decisión, un criterio de cada organización. En este caso, nosotros hemos determinado 4 programas geometalúrgicos. Cada programa es de cada año en el cual hemos logrado entender las características del mineral. Un poco entrando a detalle, geometalurgia en Nexa está llevado desde el punto de vista de las operaciones actuales, que son los brownfield, y los greenfield, que son los proyectos realmente futuros, ¿no? En algunos puntos hemos determinado que hay ciertas variables que son en común desde un punto de vista que determinamos el modelo de bloques, tenemos información de los taladros diamantinos, hacemos una correcta selección de muestra, identificamos el origen de muestras y con toda esta información corremos un modelo geometalúrgico desde un punto de que ya tuvimos todas las pruebas a nivel de laboratorio, ya sean de combinación y de flotación. Una vez identificado eso, desarrollamos el modelo geometalúrgico, luego identificamos cuál es la estrategia de optimización.
Posteriormente, hacemos una evaluación de la predicción de la producción. En tanto, cuando tenemos los brownfield, desarrollar el modelo geometalúrgico de mina, porque ya tenemos una operación, hacemos un match entre lo que obtenemos los modelos desde un punto de vista de pruebas metalúrgicas en laboratorio versus los resultados, hasta un punto de calibrar el modelo. Una vez calibrar el modelo, empezamos a hacer las estrategias de optimización. Determinar la estrategia de optimización, empezamos a evaluar lo que es la predicción de la producción y nos empezamos a medir con benchmark, tal vez que tengamos en otras unidades, ya sean externas o dentro de Nexa, para poder determinar la forma de cómo vamos a optimizar ciertas áreas de producción, ¿no? Entrando ya a la metodología Nexa Brownfield, ¿no? Realmente tenemos 9 puntos muy importantes, desde lo que es la identificación de datos, obtención de muestras, las pruebas metalúrgicas propiamente dicho, análisis de los resultados de las pruebas metalúrgicas, hacer un contexto, un match entre los resultados y alguna revisión geológica para después generar unos modelos que sean predictivos y con ello entender muy bien y hacer un análisis geometalúrgico para en el cual desarrollamos el próximo programa para identificar ciertos riesgos, ¿no? Esto es un análisis general y es un área como podríamos hablar como de mejora continua porque siempre estamos identificando nuevas opciones de optimizar. Una vez entendido un poco lo que es geometalurgia desde un punto de vista del contexto de Nexa, hemos desarrollado en 2 áreas, lo que es mediano y largo plazo y lo que es a corto plazo. Lo que podemos identificar cuando es a mediano y largo plazo, nosotros definitivamente nos basamos en lo que es de un punto de vista geología, las unidades mitológicas que están presentes dentro del yacimiento de Cerro Lindo. En este caso voy a enfatizar un poco las unidades que siempre hemos manejado nosotros, fue las unidades de sulfuro masivo de pirita, ¿no? Asociado con un sulfuro masivo de baritina. No obstante, en los últimos años hemos encontrado presencia de un mineral volcánico que le llamamos un BM, ¿no? Entendido las litologías desde un punto de vista geológico y entendido dentro de las pruebas metalúrgicas que desarrollamos ciertas variables que son netamente de conminución, que pueden ser la índice de abrasión, Borbor Index y pruebas de ciclo cerrado en flotación, hacemos un match para desarrollar el programa definitivamente del año. Entonces, un poco entrando más a contexto, los 5 fases que hemos desarrollado han sido en función de los años que hemos desarrollado el programa, que vendrían a ser los años que van a ser de producción. En este caso, 2017, desarrollamos para el 2018, y así los 5 programas en el cual el último programa del año pasado, 2021, ya nos proyectamos a los años de 2024 a 2025. Prácticamente tenemos información de los próximos 3 a 4 años qué tipo de mineral vamos a procesar. En términos de tipo de muestras, hemos identificado en todas las 5 fases 126 muestras para conminución y 139 muestras para flotación. Un poco entrando a detalle, en el área de los targets principales que tenemos, son targets que son a nivel de propiedades físicas y targets son a nivel de propiedades químicas, mineralógicas y propiamente las pruebas de flotación. En este caso, para cada uno de ellos, hemos identificado que son variables muy importantes para el desarrollar un programa de producción. En este caso, hemos determinado, ¿no?, un poco de los antecedentes, qué habíamos encontrado con todo este set de pruebas que habíamos encontrado en cada fase. Y es importante entender lo siguiente. En la fase 1 de 2017, solamente obtuvimos información relevante reconociendo el tipo de yacimiento que teníamos. El 2018 ya empezamos a entender de que teníamos zonas que tenían una dureza moderada, una dureza media, y siempre seguíamos manteniendo 2 tipos de litologías, el de tipo pirita y varita, más los resultados metalúrgicos no conllevaron a tener algunos desvíos a nivel de metalurgia. En 2019 ya empezamos a desarrollar más taladros diamantinos y pudimos observar que ya había presencia de una nueva litología, que es el BM, que realmente tenían propiedades muy diferentes que más adelante voy a explicar. 2020, por hecho de producción, empieza a intensificarse la producción del BM, llegando a proyectarse una
un procesamiento de 22% del BM en un programa mensual. Por lo tanto, nos vimos con la necesidad de identificar que realmente qué características tenía el BM. Y en 2021 se acentúa la presencia de BM a 15% y otro tipo de litología, el SSM, que es sulfuro masivo, ya que realmente empieza a incrementarse a un 15%. Por lo tanto, identificamos qué cosas estaban cambiando para los próximos años de producción y posteriormente tuvimos planes de acción. Dicho eso, vamos a pasar un poco a hablar sobre qué es la fase 4 y 5, que son las dos últimas fases, en el cual corrimos pruebas tanto de todos los ore bodies que iban a ser minados ese año, ¿no? Con respecto al 2023 y 2025, y cómo esos ya teníamos muestras de los años anteriores. Lo que pasa es que profundizamos los cuerpos y estamos minando y vamos sacando más muestras de cada año de producción. ¿Qué encontramos? Son cosas muy interesantes que realmente para los programas a nivel de 4 y 5, que había una presencia de mayor dureza del mineral, ¿no? Y eso directamente relacionado con las nuevas litologías que estábamos encontrando. Como comenté hace unos minutos, las nuevas litologías que hemos encontrado en 2018-19 eran el tipo de BM, el volcánico, en el cual tenía otro tipo de característica de dureza, una mayor dureza. Por lo tanto, a todos los metalurgistas conocemos que a mayor dureza vamos a tener problemas en combinación. Asimismo, en términos de haciendo un análisis de esa dureza, podemos relacionar y obtener un modelo en el cual la presencia de aluminio era un indicador que había un incremento de dureza y pudimos encontrar este modelo. Asimismo, desarrollamos otras características más a identificar sobre el mineral, en este caso la abrasión, y también pudimos identificar que en la fase 4 y 5 había un incremento, ¿no?, de bajo a medio de la abrasión, y cuando hicimos un análisis justamente en estas nuevas litologías que íbamos a minar, tenían una mayor índice de abrasión. Por lo tanto, logramos entender y obtener un modelo. Asimismo, cuando hicimos un análisis de gravedades específicas, esto directamente impacta a lo que es separación líquido-sólido, pudimos encontrar que este tipo de mineral, de litología, disculpen, era el tipo de B y el SSM, tenían una baja gravedad específica por presencia de estos tipos de minerales. Y eso nos conllevaba también de que teníamos que tener cuidado en el área de separación líquido-sólido, por tener una baja gravedad específica y por lo tanto íbamos a tener complicaciones en la separación líquido-sólido. Otro punto importante identificado en todas estas fases fue la presencia de cobre soluble. Como sabemos, nosotros realmente somos una mina que el proceso de preconcentración lo hacemos con la etapa de flotación, y los cobres oxidados, bueno, no son flotables, ¿no? También identificamos ciertos puntos que realmente teníamos cobres oxidados y cobres secundarios, y también encontramos una serie de texturas del farite del tipo 4, que vendrían a ser este tipo de minerales en el cual hay presencia de cobre dentro de una matriz de zinc, ¿no? Entonces, realmente ahí identificamos que realmente íbamos a tener problemas asociados a características físicas y mineralógicas de los próximos años a ser minados. Con todo ello, validamos realmente la presencia del cobre soluble en ciertos tajos, y eso nos sirvió para desarrollar realmente un modelo ahora de recuperación plomo, cobre y zinc en función de las principales características que estamos encontrando. En base a ello, logramos hacer ahora una geometalurgia a corto plazo. ¿Cómo transmitir la metalurgia de largo y mediano plazo al corto plazo? Para ello, creamos un comité de geometalurgia liderado por nuestra gerencia de Cerro Lindo, netamente a la par con la gerencia de planta, formando el comité. Dentro de ellos, cada área nombró a un líder en cuanto a planta, planeamiento, geología, mina, exploraciones, para poder determinar en conjunto, como hablamos, multidisciplinario, soluciones que podrían paliar o eliminar estos riesgos identificados. Dicho eso, realmente llegamos a entender de que para no tener complicaciones a futuro, logramos
determinar en 2 etapas nuestra secuencia de trabajo. De manera preventiva, asociado netamente a evaluar los planes de minado dentro de los 4 meses, llegar a un nivel de detalle de estas características encontrados y esos 4 meses de haber determinado ese planeamiento, llegar al mensual para evaluar que si realmente lo que estamos planeando en 4 meses íbamos a cumplir al mes. Posteriormente, validado al mes, llegamos al nivel semanal. Hasta ello le llamamos nosotros una geometalurgia preventiva porque estamos tratando de disminuir o eliminar esos riesgos asociados. Netamente, cuando ya logramos pasar al reporte diario, es netamente, le llamamos correctivo, pero más que correctivo es la validación de lo que habíamos planeado si se está cumpliendo. En este caso, hubo un grado de significancia muy alentador al entender que realmente teníamos que lo que habíamos planeado en cuanto, llamémosle al tipo de litología, y al blending que habíamos planeado hace 4 meses, un mes semanal, se estaban cumpliendo en el diario, tal es que llegamos a un nivel horario en el cual hay una comunicación constante desde el centro de control de planta al centro de control de mina. Dicho eso, la metodología de trabajo siempre fue planeamiento, comunicación, reporte y planes operacionales. Dentro de eso siempre estamos haciendo las pruebas de control para validar que lo que habíamos planeado está dándose resultado dentro de los datos metalúrgicos, ya sea de calidad o recuperación. En este caso, hicimos planes de acción para esa dureza que habíamos determinado del tipo BM, ¿no? ¿Cuáles iban a ser las consecuencias, ¿no? Disminución de tonelaje, cuáles son las acciones realizadas y cuáles son las acciones pendientes. De manera macro, ¿no? Vimos el término de dureza, vimos el término de abrasión, vimos el término de gravedad específica en el cual encontramos que realmente deberíamos haber tenido deficiencias a nivel de separación líquido-sólido y para ello tomamos acciones de determinar algún tipo de reactivo que tendría la capacidad de poder actuar ante este tipo de mineral y así también puesto en marcha de activos que teníamos que estaban realmente fuera de operación. Asimismo, para el cobre soluble, identificamos cuáles eran las consecuencias y las acciones tomadas para dar un modelo de recuperación que dentro del modelo estaba incluido este tipo de mineralogía. La metodología de trabajo, al último, recayó en que realmente encontramos que habían 2 puntos que convergían en todos estos resultados. Uno, que la gestión de la comunicación entre todas las áreas fue tan preponderante que llegamos a entender un planeamiento diario, planeamiento horario, y realmente cuando tendríamos que hacer algún tema de planeamiento de blending, hacíamos un análisis por cada, o un análisis horario del tipo de blending que teníamos que tener para tener un resultado con mayor valor agregado para la planta. Y así después los resultados de control. En caso que algo fallamos, había un retorno de la información. Un poco más entrando a detalle, en el separación líquido-sólido evaluamos la velocidad de sedimentación para diferentes características del mineral. Como ya teníamos entendido que iba a haber una disminución de la gravedad específica, encontramos cuáles eran las mejores características para mantener un buen performance en la separación líquido-sólido. Asimismo, determinamos que cada mes cuánto de este material de BM iba a entrar y a partir de ello empezamos a hacer un planning, lo que es la producción de planta. Aplicaciones operativas, específicamente para la gravedad específica que había bajado, como había comentado anteriormente, armamos un activo que estaba realmente en desuso, pusimos en operación y pudimos determinar un blending del tipo horario, en el cual podemos tener mayor manejo de las características del mineral que es asociado a lo que va a ser la separación líquido-sólido. El cobre soluble, identificamos qué zonas eran y cómo era la correcta adición de ese cobre soluble para no tener complicaciones en la metalurgia. En el índice de abrasión logramos colocar un proyecto que es un forro magnético en los molinos, dado que los molinos anteriormente trabajábamos con un forro híbrido de acero que tenía un tiempo de vida de 7 a 11 meses, y como sabíamos que el índice de abrasión iba a subir, llegamos a obtener una tecnología de un forro magnético en el cual nos va a dar un tiempo de vida de 3 a 4 años. En base al índice de abrasión también encontramos que realmente teníamos acciones para determinados tajos, cómo iba a ser el tratamiento, qué tipo de bolas íbamos a usar y qué tipo de modificaciones teníamos que hacer en flotación para evitar algún desplazamiento de de cobre o zinc por activación de realmente de la alta abrasividad y por lo que es el cobre soluble, como ya habíamos determinado como parte de esta problemática.
Bueno, en conclusiones, los modelos geometalúrgicos que determinamos, tanto el Word Index, la dureza, la gravedad específica y la recuperación del metálico, son funcionales y han sido aplicados en el plan de minado. Las características físicas de este yacimiento, entender las características físicas nos logró realmente evitar pérdidas sustanciales en la producción. Asimismo, la información geometalúrgica, nosotros como Nexa hemos conllevado que realmente no es un trabajo adicional, al contrario, es un trabajo ordenado, multidisciplinario, en el cual logramos obtener resultados muy satisfactorios. Y por último, es necesario, actualmente estamos trabajando, modelar esta zona de cobre soluble, que realmente tenemos 198 muestras extraídas en el programa geométrico y necesariamente tenemos que ahora enfocarnos en determinar cuál es la mejor o la correcta manejo de este mineral para que podamos tener un valor agregado desde que ya estamos viendo que no es un mineral típico, ¿no?